Muchas gracias. A ver si la veo también. Que aunque no me hagas eso, que a veces se llevan muy bien con ellos. Yo sí que te lo podría encontrar probablemente, porque yo en el archivo tengo un mogollón más de libros de estos. Era uno que se iba a estar Es que esto no le gustará a Eva, son galletas de arándano. Pero por ahí. Gracias por la info. Bueno, ¿y estáis aquí en la feria? Que venía Máximo Huerta y venís muy bien. ¿Nos interesa un taller de poesía creativa que estamos teniendo ahora mismo allá en el Riesgo de las Letras? Un problema, y es que el carácter aragonés. Bueno, incluso en Madrid tenemos una peña de aragoneses. Bueno, muy bien. eso estaba para ver si eso llama la atención. Oye, ¿qué tema tan bonito? Claro, hay que verlo, claro. Ahora español bueno, pero Bueno, aquí estaremos toda la semana. Sí, mañana y pasado, aquí. hombre, de vender. Aparte que este tema le va a encantar a mi hijo pequeño. Ya lo veo y también los otros. Bueno, pues nada, enhorabuena, Javier. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Atender, ahora cambiamos. De momento está. De momento está. Sí, ahora vamos a cambiar a petición de don José Manuel, que quiere buscarse un mejor perfil. ¿Por qué no se pone un poco más pegados, no? Ahora los orientamos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Una parte muy importante, con lo cual me siento muy honrada y muy agradecida a quienes han pensado que yo podía hacer este programa. Bueno, pues lo que voy a contar es fundamentalmente lo que para mí significa el libro, lo que ha significado también como ese elemento fundamental, creador de un relato que nos ha hecho vivir y conformar nuestro tiempo de una determinada materia, de una determinada manera. Lo que ha sido también y lo importante que es que se trabaje desde el sector del libro en igualdad, cosa que hasta hace muy poco no se ha producido, porque en este relato debemos participar todos y todas, es decir, tiene que conformar una nueva sociedad. Y también hablar de la labor fundamental que hacen las gentes del libro, las gentes que vocacionalmente se dedican al libro, desde los escritores que vuelcan en palabras su alma para que todos podamos aprender con ellas,
hasta los editores comprometidos con un sector del cual todos bebemos continuamente, los libreros también, fundamentalmente ese tejido comercial y cultural que plaga nuestras ciudades, y las bibliotecas, esos lugares milenarios que existen y que gracias a ellos la palabra ha podido permanecer, y esa permanencia ha significado la transmisión, y esto ha significado el aprendizaje que desde que el ser humano empezó a pensar nos ha hecho mejores. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Si te vas mal. No, te lo mando, te pasa Espera, que me salgo muchísimas gracias a todos los que os habéis reunido aquí, muchísimas gracias a toda la gente que está inundando ya lo que es esta 31 edición de la Feria del Libro de Zaragoza. Bueno, todos los que me conocéis aquí sois muchos. Me ilusiona mucho venir a mi ciudad, Zaragoza, donde nací, donde crecí, donde me crié, donde me formé. Y es una ciudad que desde luego ha tenido mucho que ver en lo que ha sido mi vida. Con lo cual también a esta ciudad le estoy muy agradecida. Nos acompaña la concejala de Cultura, Sara, muchas gracias también, el director de Cultura del Gobierno de Aragón, y bueno, les agradezco también a todos su presencia. Bueno, esta Feria del Libro en el Parque Grande de Zaragoza, el Parque José Antonio Labordeta, creo, lo comentábamos antes con la concejala de Cultura cuando veníamos, que es un acierto que esta feria se haya celebrado, se inaugure aquí. Creo que es el segundo año, porque es importante que estos lugares donde permanece y donde se crea la palabra, el conocimiento, la belleza, donde de alguna manera se muestra la capacidad de creación del ser humano, se muestren en espacios abiertos. Uno de los éxitos de la Feria del Libro de Madrid ha sido precisamente el Parque del Retiro, con lo cual creo que es un acierto que esta feria se celebre en este parque, lugar de encuentro entre las personas, en un espacio de hermosísima naturaleza que aúna capacidad de conocimiento, creación, emoción, imaginación, ideas, belleza, sabiduría. Estas palabras y muchas más vienen a mi cabeza cuando pienso en el significado del libro y en lo que ha supuesto desde aquel momento en el que el ser humano, capaz de pensar, fue consciente de que aquellas ideas que tenía en la cabeza debía guardarlas en algún lugar, debía permanecer en algún tipo de soporte. Una lucha permanente contra el olvido que el ser humano ha podido vencer gracias a la permanencia de la palabra. Una palabra que es vida y que trasciende nuestro tiempo y nuestra existencia, y que ha ido trazando a lo largo de la historia el camino para intentar buscar, pero todavía no encontrar, respuesta a los grandes interrogantes tantas veces planteados por el ser humano. Esta permanencia de la palabra, gracias a la escritura, ha hecho posible la transmisión de las ideas y del conocimiento, pero también, y esto es muy importante, ha permitido la creación de un relato y la vertebración del tiempo que a cada uno nos ha tocado vivir, una manera de contemplar y entender el mundo y, en la medida de lo posible, intentar transformarlo. Sin la capacidad de leer, sin la capacidad de comprender y asimilar conceptos e ideas, hoy no seríamos lo que somos. Pero este acceso a la lectura, que hoy nos parece un hecho obvio y cotidiano, ha sido hasta hace no tantos años un hecho extraordinario. A principios de los años 30 del siglo pasado, más del 40% de la población española era analfabeta, y el porcentaje de las mujeres que no sabían leer era mucho mayor. Históricamente se consideraba que no era necesario que las mujeres accediesen a la educación. Su misión en la vida era otra, muy alejada del conocimiento, y por lo tanto no podían adquirir la capacidad necesaria para asimilar la palabra escrita y su significado. No entendían su contexto,
No podían soñar con otra manera de vivir, buscar los valores éticos que motivaban su actitud ante la vida y todavía menos reflejarlos en un texto escrito. No sabían cómo asimilar ideas de otros tiempos y lugares y relatarlas con nuevos valores, con un nuevo pensamiento, con nuevas palabras que reflejasen conceptos de los que estaba muy necesitada la sociedad: igualdad, solidaridad o tolerancia. La cultura escrita ha ido marcando el ritmo del tiempo, el avance de la ciencia y del pensamiento, pero solo en el momento en el que la educación ha llegado a todos por igual, ha sido posible el inicio de la creación de un nuevo relato igualitario. Iniciar nuevos caminos con nuevas ideas, con mejores valores, que nuestra sociedad no puede permitir que se pierdan, porque en ese caso perdería su libertad, entendida como el mayor acto de plenitud del conocimiento del ser humano. Ese don de escribir, de contar historias, de convertir las palabras en belleza, de hilvanar relatos capaces de emocionarnos y enseñarnos, ese don que solo unos pocos reciben, quien lo tenga debe alzar su voz, debe hacerse oír en igualdad de oportunidades, porque estas voces son las que nos han conformado, han ido trazando la historia de la creación del conocimiento, han difundido el saber, nos han permitido soñar que otros mundos eran posibles. Y por eso, en estos tiempos de incertidumbre y de amenaza de la inteligencia artificial como posible sustituta de la capacidad de la creación del ser humano, no tengamos miedo. No creo que una máquina pueda tener el don de la genialidad, sentir las emociones, vibrar con los sentimientos y vivir las experiencias necesarias para crear un nuevo pensamiento, unas nuevas ideas capaces de iluminar nuestras vidas. Y los protagonistas sois vosotros, son ellos, las gentes del libro, mujeres y hombres, que os dedicáis a pensar y a imaginar, que volcáis vuestra alma en palabras, que escribís, traducís, editáis, vendéis libros en librerías y los prestáis en bibliotecas. Maestras y maestros que inculcáis a vuestros alumnos el amor por la lectura. Padres y madres que cada noche, a pesar del cansancio del día, sembráis la emoción en el alma de vuestros hijos, acunando sus sueños con la lectura de un cuento. Personas que vitalmente habéis apostado por ayudarnos a vivir mejor, a vivir la vida de otra manera. A todos, gracias. Y dentro de estas gentes del libro, cómo no destacar a nuestra gente de Aragón, escritoras y escritores de primer nivel, premiados y reconocidos una y otra vez, ilustradores y autores con gran capacidad creativa, editores que aman su oficio, libreros de larga tradición, bibliotecarias vocacionales, herederos todos ellos de nuestra propia historia, esa que ha convertido a Aragón en tierra de ideas y de pensamiento, de creación y conocimiento literarios, donde trabajan editoriales comprometidas, donde las librerías se han convertido en parte del paisaje de nuestra ciudad y donde desde las bibliotecas, con un espíritu vocacional que las honra, se trabaja con el compromiso y el convencimiento de lo que significa el acceso a la cultura en igualdad para todos, fundamentalmente en el mundo rural, espacio mucho más desfavorecido. Una región abierta al mundo que desde su origen se ha ido conformando con nuevas ideas, que contribuyó a la llegada del Renacimiento y a la expansión de la imprenta en nuestro país, orgullosa de sus aragonesismos, que plagaron la creación literaria y que hoy forman parte de nuestro hablar cotidiano. Nuestra tierra, tierra de pensamiento y de cultura escrita y por lo tanto de progreso y de desarrollo. No sabemos qué será. El paisaje, el cierzo, nuestro carácter, la educación que hemos recibido, la puesta en marcha de acertadas políticas públicas, una excelente universidad con filólogos, historiadores de la literatura y críticos literarios de primer nivel, una modélica red de bibliotecas, o quizá será el calor de la calle, de la vida que se respira en nuestra ciudad, de la capacidad de relacionarnos entre nosotros, de debatir ideas, de pensar en esa clave de progreso que siempre ha caracterizado a nuestra región. Las razones son varias y probablemente cada uno de nosotros las veremos desde nuestra experiencia personal de una forma distinta, pero la realidad
es que cada vez se escribe y se edita más y mejor en nuestra tierra, que se publican revistas literarias de primer nivel y que los índices de lectura de Aragón son de los más elevados de España. Cuidémoslo, sobre todo, cuidémoslo, no lo perdamos. Y para finalizar, quisiera recordar a Quintín Cabrera, cantautor uruguayo, pero zaragozano de adopción, quien compuso una hermosa canción. Las ciudades son libros que se leen con los pies, es decir, pisando la calle. Quintín Cabrera tuvo como amigo a Emilio Lacambra, quien le proporcionó sustento económico, haciéndole responsable de la parrilla en el restaurante argentino Bonanza, al otro lado del canal, en el barrio de Torrero, el barrio de la familia Lacambra. El título de esta canción expresa bellamente esa íntima relación entre libros y ciudad, porque la palabra es capacidad de creación, pero también lo es la vida que bulle en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, y que se manifiesta igualmente cuando se recorren calles y plazas, lugares de la infancia que nos han visto crecer y que nos han conformado como personas, lugares de encuentro, de disfrute compartido, espacios que emociona recorrerlos, que empapan el alma de recuerdos preñados de convivencia enriquecedora, en las que hemos sido capaces de disfrutar con los 5 sentidos, de compartir ideas, de dialogar desde la tolerancia y de entender el significado de esos valores democráticos que nos permiten a todos vivir mejor. Leer y pasear nuestra ciudad. ¿Y qué mejor que hacerlo paseando hoy esta feria del libro, recorriendo esta feria del libro? Encontrémonos con los escritores, aprendamos con ellos, disfrutemos de la belleza de las ediciones, dejémonos aconsejar por el conocimiento de los libreros y soñemos nuevamente los sueños imaginados por otros para no cejar en esa hermosa utopía siempre perseguida por el ser humano desde que empezó a pensar, la búsqueda de verdad, belleza, justicia, sabiduría. Solo así seremos capaces de escribir en esa frágil tablilla de cera de nuestras almas la más hermosa historia de nuestras vidas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.